alumnos, muy buenos días con todos. A ver, chicos, vamos a iniciar las exposiciones, los que faltan. Profesor, profesor, mi grupo puede A exponer, ver, profesor. solo un grupo ha expuesto. Faltan los otros. Hoy día terminamos con todo. Y también me presentan sus trabajos. Sus trabajos para mañana, a más tardar para mañana. A ver, el primer grupo, segundo grupo, ¿qué? A ver, ¿quién se presenta? ¿Nadie es? No, justo ahí creo que un compañero dijo que iba a salir su grupo, creo, o me parece. No, no veo a nadie, ¿sabes? Nadie está presentando. Profesor, para el grupo para compartir, ¿no? Para exponer, profesor. Nadie está presentando. Presentan, nada más Johan. Presenta nomás. Sí, Enzo. Sí, mano. Faltaría Enzo. A ver, Arquínigo, Carrasco y Chávez. Sí, profesor. Carrasco y Chávez. Sí, vamos a comenzar, profesor. Profesor, ¿le podemos comenzar? Sí, ya hace rato ya. Ya, ya, Ya han buenos días, pasado pues. 13 minutos. Ya, A ya, ver, profesor. chicos, espero que lo hagan bien, pues, bien sustentadito. Ya, Tienen 15 minutos, 20 minutos máximo. ya. Ya, buenos días, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad, amigo, mi grupo, vamos a hablar de la tercera y cuarta revolución industrial. Las integrantes son Arquímedes Chávez Censo, ahora joven Johan que les habla y Chávez Muñoz Levy. Ya, comenzar a ver un poquito de las revoluciones industriales, que también es importante tener el concepto previo también de lo que significa. También fue un proceso sigue siendo un proceso de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que desarrollaron mayormente entre los años 1660 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra, que es tener en cuenta siempre. La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que especialmente su impacto se extendió en todos los ámbitos de la sociedad, ya que como anteriormente se veía que la revolución sinceramente se veía en un trabajo mayormente grande de trabajo de personas, varias personas que se acumulaban para realizar diferentes actividades. Por ejemplo, una de los importantes avances sería el transporte. Ya
por eso mirarlo también ya anteriormente en países de trenes, ferrocarriles, etcétera. También encontramos la mejora de la productividad, ya que es una manera de desarrollar las ciertas capacidades de algunas personas en lo que más se pueden desempeñar en ese rubro. En resumen, podemos decir que la creación de las innovaciones tecnológicas y científicas que supieron una ruptura de las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. También con eso queremos decir que la solvencia económica es también muy importante en ese ámbito, ya que permite una gran mejora en el ámbito de la persona, ya que normalmente necesitamos, en esa época era usar la economía para cada persona, ya que era un proyecto de solvencia económica. Ahora esa es la palabra de mi compañero. Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión a mí me ha tocado exponer acerca de la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial es un proceso que viene definido por los cambios que se han operado en los sectores tan presentes en la vida cotidiana de muchas personas, tales como las comunicaciones o la energía. Fue un proceso multipolar, liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Sus inicios datan mediados del siglo XX. Se vincula con el término sociedad de la información. Este concepto fue lanzado por el sociólogo y economista norteamericano Jeremy Rifkin. Posteriormente lo recogieron y avalaron entidades e instituciones, como por ejemplo el Parlamento Europeo en el año 2006. Siguiente página, por favor. La base de la tercera revolución industrial se asienta sobre nuevas tecnologías de información y de la comunicación, así como las innovaciones que éstas permitieron que el desarrollo de energías renovables. Como consecuencia, las potencialidades de estos dos elementos actuando conjuntamente se prevén grandes cambios en diversas áreas. Y los retos, peligros y oportunidades, uno de los principales riesgos es que se acreciente la desigualdad, el fruto de desequilibrios en el acceso a las nuevas tecnologías. Sin una adecuada gestión de la nueva realidad, se puede acrecentar diferencias sociales entre los miembros de las sociedades, pero también las diferencias de poder entre diferentes naciones. Siguiente página, por favor. Es un documento publicado por el mismo, ¿no? Propio Jeremy Rifkin, titulado La Tercera Revolución Industrial. Como Internet, la electricidad ecológica y las impresoras 3D estaban marcando el comienzo de una era del capitalismo distribuido, que establece que de las 5 pilares de la revolución, las cuales fueron en la primera, la transición hacia energías 100% renovables, en la segunda, decía que un edificio es igual a un mini central eléctrica, la tercera, la producción de hidrógeno, el almacenamiento de energía, en la cuarta, las redes inteligentes más interredes que llegarían a ser igual al Internet de la energía. Y por último, las 5 eran los vehículos conectados, híbridos y pilas de hidrógeno. Estos fueron como pilares de la revolución industrial. Le doy pase a mi compañero y eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenos días, profesor. La cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es un proceso de desarrollo tecnológico e industrial que está vinculado con la organización de dos procesos y medios de producción, al igual que las 3 revoluciones anteriores. La primera que se comenzó a hablar de todos esos avances con una cuarta revolución industrial fue en el año 2011. El elemento clave con las fábricas inteligentes, cuya principal característica es en una mayor adaptabilidad a la necesidad de la producción y una mejora en la eficiencia de los recursos. Se centra en los sistemas ciberfísicos, la robótica, el Internet de las cosas, la conexión entre dispositivos y la coordinación cooperativa de las unidades de producción de la economía. Siguiente diapositiva, compañero. Los fundamentos de la cuarta revolución industrial. 1. El Internet de las cosas. 2. La robótica. 3. Dispositivos conectados. 4. Los sistemas ciberfísicos. 5.
hágalo usted mismo, más conocido como Cultura Maker. Y por último, la fábrica de la cuarta punta ciberfábrica o Smart Industries. La robótica, como una de las ramas más vanguardistas e innovadoras del ámbito de la ingeniería, juega en este contexto un papel de primera magnitud. Se espera que la nanotecnología, la inteligencia artificial, los drones, las impresoras 3D sirvan para modificar diferentes aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Y actuales. Sin embargo, la realidad en esta es que aunque en estos elementos suponen la base de la cuarta revolución industrial, no podemos entender que se trata de elementos que se encuentran consolidados, que de hecho cabe interpretar que actualmente estamos inmersos en este proceso, con la variedad, con la variabilidad y la imprevisibilidad que ellos suponen en relación con el resultado del mismo. Siguiente diapositiva, compañero. Siguiente diapositiva, compañero. Los cambios en el mundo laboral. El mundo del trabajo y la configuración del mercado laboral serán algunos de los ámbitos donde las repercusiones serán más importantes. Según algunas previsiones, se perderán 5 millones de puestos de trabajo en 15 países industrializados en los próximos años, como consecuencias de la robotización y mecanismos de cada vez hay más tareas. No obstante, gracias a la cuarta revolución industrial, también se abrirán nuevas ventanas de oportunidades con la aparición de muchos mercados por la mano de obra. Ahora paso a mi compañero para así cerrar nuestro trabajo. Ya, no, para cerrar, hablar un poquito de la economía del presente y del futuro que genera la cuarta revolución industrial. La nueva economía se puede decir como una cabecina tendrá un alto componente de digitalización, ya que miramos en la actualidad que realmente la digitalización es muy importante para el ser humano, ya que a pesar de los años siempre va innovando y desarrollando nuevas tecnologías a pesar de todo, ya que en un momento va a suplantar algunas cosas que hacen los seres humanos, porque podemos decir. También de tal modo, se considera que algunos de los impactos ya que se pueden percibir otras realizaciones de digitalización geopolítica, la expansión de Internet y del cloud computing, los avances en las computaciones del digital, la computarización de la economía colaborativa, la flexibilidad del mercado laboral, automatización de unas economías más verdes considerando las limitaciones de los recursos naturales. Con eso queremos decir que mayormente los avances tecnológicos, ya sea el Internet, la computarización, tanto afecta tanto la economía, ya que se ve mayormente importante, ya que a través de la tecnología podemos encontrar muchas ganancias para los diferentes aspectos, ya sea tanto lo político, lo laboral o lo personal. También evidentemente estas particularidades se desarrollan en los próximos años, ya que al menos si se esperan algunos cambios, o sea, tanto los retos, posibilidades y peligros. Ya que mayormente digamos que algunos inventos tienen sus riesgos y peligros, ya que pueden dañar tanto a un ser humano como no, pero siempre están al alcance de provocar un accidente o algo, o si no, de una manera calmada se pueden desarrollar de una manera tranquila. Eso es todo por nosotros, con nuestra parte, profesor. Gracias por su invitación. Gracias. A ver, por ahí un micro abierto. A ver, alumno, lo que han expuesto, observo en sus trabajos, muy poco impresionan ustedes sus trabajos. ¿Por qué no presentan, por decir, vistas de robots, los sistemas de 3D? Muchas figuras podrían haber presentado y explicar los avances impresionantes de nuestra revolución, la tercera, la cuarta, ¿no? Parece que ustedes copian de Google y lo pegan nada más, y eso presenta, ¿no? Lo mínimo. Eso no es trabajo.
tiene que tratar de mejorar sus trabajos, presentarlo mejor. De la parte de Google pueden bajar figuras. Hay muchas figuras que se pueden pegar para PPT, ¿no? Y eso es la manera de poder trabajar. Ahora, cuando se sustenta también, no es cuestión de leer, ¿no? Sino interpretar de qué se trata. Explicar con sus propias palabras, ¿no? Con sus propias palabras también. Porque si ustedes leen, eso no es sustentación tampoco, ¿no? Eso tengan en cuenta. Tienen que ir mejorando como docentes, profesores, ¿qué van a hacer ustedes? No pueden estar en ese plan. A ver, chicos, entonces, a ver, continuamos. Espero que lo mejoren sus diapositivas para que lo presenten, ¿ya? Hasta mañana tienen tiempo. A partir de mañana ya de mediodía, de repente ya no voy a considerar los trabajos si se demoran demasiado. Ya, continuamos. Continuamos. Otro grupo. Cada vez tienen que ir mejorando, chicos, ¿eh? Profesor, disculpe, ¿y el trabajo se lo va a enviar usted al aula o al correo? Al correo. Ya, está bien, profesor. Uno No, solo, al ¿verdad? aula no. Al correo electrónico. Ya, profesor. A ver, aquí quién está. Otárola, Lozano y Cuadros. Otárola. Lozano. Cuadros. A ver, vamos. Empezamos a ver la segunda revolución. Primera y segunda. Sí, profesor. Bueno, ya, comenzamos. Bueno, ante todo, buenos días, profesores y compañeros en general. Mi grupo que está conformado por la compañera Mercedes Cuadros Díaz, Lozano Chávez, María Jacqueline y quienes habla Sergio Mar, Otero Blog, les vamos a hablar sobre la tecnología en la primera y segunda revolución industrial. Siguiente, por favor. Primera revolución industrial. Siguiente. La revolución industrial es necesaria, ¿no? Y es más que todo analizarla más como un proceso de ajustarla, ¿no? A un periodo de tiempo determinado. De acuerdo con la interpretación, una sociedad industrial es aquella que sabe aprovechar el desarrollo tecnológico para sustituir la energía proporcionada por músculos humanos o animales, también turbinas, por la proporcionada máquina de vapor. En este periodo estaba el carbón, ya que era para dar energía. Su uso incrementó a partir del siglo XVIII, hasta un punto en que en 1870 Inglaterra producía más de 100 millones de toneladas. Esa ingente demanda de energía propicio, ¿no? Que hasta el advenimiento de la era eléctrica y nuclear. Las principales áreas industriales del mundo estuvieran, más que todo, ¿no? Ubicadas en zonas
próximas a cuencas carboníferas. Siguiente, por favor. Como ahí pueden observar, hay algunas imágenes, ¿no? Hay una pequeña imagen de cómo era. De acuerdo con esas consecuencias, la industrialización se debió a una sucesión, ¿no? Interrelacionada de cambios tecnológicos que sustituyeron la capacidad humana por instrumentos mecánicos y la energía humana y animal por la energía inan- ina- inanimada. Cambios en equipos y en máquinas, ¿no? Que pasó de la producción inicial de hilazada y de tejidos a su utilización en las minas, ¿no? De carbón y hierro, para continuar ya en el siglo XIX con su aplicación a los buques de vapor y el ferrocarril, ¿no? Originó un cambio sustancial al tamaño de la unidad productiva, ¿no? Como habla ahí, comenzó a cambiar, ¿no? Comenzaron a usarlo ya para el ferrocarril, para que puedan, ¿no? Para que, más que todo también para los trenes que puedan avanzar, puedan transportar algunas que eran en ese tiempo, que transportaban su mercadería, ¿no? A su vez, los avances tecnológicos y empresariales continuaron una dirección convergente, de forma que un cambio generaba otro cambio, ¿no? Es una pequeña frase. Y en ese sentido, cabe establecer otra de las características de la revolución industrial, basada en el principio de que una vez iniciado el proceso, esto se prolonga indefinitivamente. El despegue, ¿no? Conduce el desarrollo que se sostiene a sí mismo, ¿no? Y es que es un producto nuevo, ¿no? Creado de la manera, ¿no? Que crea de la demanda de otros. Siguiente, por favor. Y esa dinámica se aprecia con claridad en las mejoras tecnológicas y su dependencia de los avances en otras actividades afines, ¿no? La máquina de vapor constituye un ejemplo suficiente, ¿no? Ilustrado de esa interrelación, pues no consiguió una máquina de consideración efectiva. Igualmente, el incremento de la productividad gracias a innovación técnica generaba presión sobre las actividades industriales, ¿no? En el tiempo, ¿no? Análogo, que potenciaban su capacidad de invención. Ahí, como pueden ver en la parte izquierda, pueden observar algunas máquinas, ¿no? En ese tiempo que existía, donde hacían, de acuerdo con ese proceso, la mayor petición de carbón, ¿no? Por parte de la industria originó no solo la ampliación, ¿no? De su extracción a un mayor número de cuencas mineras, sino también de una mayor profundización en las excavaciones, ¿no? Comenzaron, como se dice, a hacer más, en las minas comenzaron a hacer más excavaciones, comenzaron a hacer que se desarrolle un poco más. Y este último incremento notablemente incrementó, ¿no? Notablemente las filtraciones de aguas en las minas, ¿no? Fue justamente lo que estaba diciendo. Un problema que se solucionó con la bomba de agua eficaz, la máquina de vapor atmosférica. Esa mejora de los recursos técnicos posibilitó, ¿no? El incremento de su producción con una comercialización en el mercado de esta demanda, ¿no? Minera más barata y abundante, ¿no? Comenzó a hacerse más grande, comenzó a esparcirse un poco más. Em, Tendencia, ¿no? Que resultó fundamentalmente para el desarrollo de una industria siderífica que se encontraba en una frágil situación ante la falta de combustible, ¿no? Bueno, ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. La dinámica de invención y de fusión de máquina y producción. La clave en el desarrollo industrial que se aprecia con nitidez en la fabricación textil y derivados que en su desarrollo necesita una mayor demanda de energía, es decir, el carbón, motores a vapor. El vapor creó la llamada ciudad factoría, que consumía grandes cantidades de hierro y de carbón en sus altos hornos y en sus sistemas de conducción de aguas y desagüe. Para procesar ese flujo de productos manufacturados se necesitaban grandes cantidades de sustancias químicas, ácidos, tintes, álcalis,
cuya producción exigió en muchas ocasiones grandes cantidades de combustible. Como ustedes pueden ver en esa imagen, se necesitaba mucho combustible. Siguiente. La segunda revolución industrial. Siguiente. En la segunda revolución industrial se dieron importantísimas innovaciones tecnológicas en todos los ámbitos productivos. En esta época comenzaron a usarse nuevos materiales y fuentes de energía. Las tecnologías vinculadas a la máquina de vapor, carbón, al hierro fueron sustituidas por relacionadas con la fabricación de acero, el empleo de petróleo y electricidad. Además, en los últimos siglos, en el 19, se vivió una intensa etapa de inventos que revolucionaron la economía y las formas de vida. Siguiente. Si la primera revolución industrial está asociada al algodón, el carbón de coque y el hierro, la segunda puede ser considerada la era del acero, gracias a la utilización de los procedimientos Bessemer y Martin Siemens. La producción de acero se hizo masiva y bajo coste. El acero sustituyó al hierro por su calidad, porque permitía más aplicaciones en muchos campos. Por otro lado, las aplicaciones del hierro se habían circunscrito en la primera revolución industrial al campo del ferrocarril, pero ahora encontraron en la construcción y la industria armamentística un campo casi infinito. La posibilidad de trabajar mejor con el hierro, de doblarlo y ensamblarlo a través de vigas, revolucionó la ingeniería y la arquitectura. Y él levantó la torre que llevará su nombre en 1889 y se multiplicaron las construcciones con hierro, especialmente en edificios públicos, porque permitía abarcar grandes superficies. En estaciones, invernaderos, por ejemplo, con su parte el acero aumentó la potencia del armamento y los blindajes, la artillería vivió toda una revolución. Nacieron los navios acorazados, los submarinos, los cascos modernos, fusiles y pistolas. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. A ver, acá les voy a explicar, en la industria del metal tenemos que aludir al comienzo de la utilización del aluminio. O sea, en esta segunda revolución lo que más se utilizó fue el aluminio, el acero, algo mucho más como que mano más barata, como se dice, ¿no? Ya era conocido, pero no se habían descubierto sus posibilidades, ¿no? En la infinidad de aplicaciones. Gracias a los avances de los procedimientos electrolíticos, se consiguieron formas más puras del cobre. El cobre, como nosotros sabemos, es lo que nos ancla para poder tener luz también, está hecho de eso, los focos. Uno de los mejores conductores de la energía eléctrica y clave para el desarrollo de esta industria. El níquel también vivió otra época dorada. Por fin, la propiedad antioxidante del zinc hizo que se convierta en un metal muy demandado. La producción de la industria mecánica se disparó por el aumento de la demanda. En ese momento estamos en la época de las máquinas de coser, o sea, ya no era como en la primera revolución, ¿no? Tremendas máquinas con tremendos hilos, sino esta era más pequeña y más accesible para cada persona, ¿no? Aparte también estaban la bicicleta, teníamos las famosas máquinas de escribir, no sé si algunos de mis compañeros o su mamá o sus abuelos tienen, que ponían una hoja y ponían a escribir tic, 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 tic. Y ya pues, y después ya vino los famosos automóviles, ¿no? Y así no pudo aumentar el consumo, ¿no? Bajaron los precios de los productos gracias a importantes ahorros, ¿no? En los costes de producción generados
por las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Si nosotros hemos podido observar en la primera revolución y hubo bastante, no había derechos para las personas. En este tema no solamente voy a tratar de la tecnología, sino también ver cómo estaba la sociedad en ese entonces. Yo que tengo memoria, bueno, yo lo que estaba estudiando en primaria y todo eso, en las máquinas de tejer o los hilos, cuando estaban trabajando con niños, o sea, los obligaban a trabajar para que puedan tener algo. Y si a alguien los mataban por ahí, no les importaba. Ahí también hubo una revolución para pasar a la segunda. Acá, como podemos ver, está el aluminio y la famosa máquina de coser en marca Singer. Siguiente diapositiva. A ver, otros de los sectores punteros en la segunda revolución industrial fue el de la industria química. Gracias a sus aplicaciones, ¿no? El abono, que era para la agricultura. Acá podemos ver a un señor arando. Acá podemos ver los coches también en ese momento que ya se utilizaba. Tenemos los componentes, ¿no? Para la fabricación de papel o los explosivos como la dinamita de Alfred Nobel. No he tenido el tiempo para encontrar más o menos cómo era la dinamita. Ahí ya nacieron los materiales de plástico y los medicamentos, ¿no? Que eso era un poco malo para el ambiente. La industria de los colorantes vivió un gran momento. No sé si escucharon a algunos de mis compañeros que dijeron tintes, alcalinos, etcétera. Anteriormente, esta industria usaba materias primas naturales, ¿no? Pero la química ofrecerá nuevas oportunidades de tintes sintéticos. Como yo les dije, obra de mano más barata. A mediados del siglo XIX, Perkin descubre la malveína, que es el primer tinte de anilina. A finales de la centuria se comercializa el añil sintético. Ahora vamos a hablar del petróleo. El petróleo refinado en forma de gasolina fue el combustible para los nuevos motores de explosión que usaban los automóviles, buques de acero y los famosos aeroplanos. En ese momento ya existían algunos ya. La extracción del petróleo, todo eso comenzó en los Estados Unidos. De ahí fue donde nació. Siguiente. Ahí ya está. La energía eléctrica cambió las formas de trabajo y la vida cotidiana. Muy pronto se multiplicaron sus aplicaciones en la industria, ¿no? Y se crearon los motores eléctricos. En el transporte se aplicó a los tranvías y ferrocarriles eléctricos, ¿no? Ya como sí han podido observar. El primer ferrocarril eléctrico se aprobó en Berlín en 1879. El metro londinense se pone en marcha y los norteamericanos electrifican la línea ferroviaria entre Baltimore y Ohio. Los tranvías urbanos se electrifican también a finales del siglo XIX, pero la electricidad no pudo competir con el petróleo, ¿no? En el transporte, que es más particular e individual, ¿no? En la vida cotidiana también apareció la iluminación eléctrica y por fin en las comunicaciones nació el telégrafo, el teléfono y la radio, que la radio ya es algo más como que va a entrar a la tercera revolución, ¿no? De los inventos. Los inventos en este campo así sucedieron, ¿no? En 1854, Antonio Mayhew presentó el teletrófono, que en 1876 patentó Graham Bell como el teléfono. O sea, le pusieron de nombre ya el teléfono. En 1878, Edison fabricó las primeras bombillas de filamento de carbono. Acá, como podemos ver, acá hay una bombilla de luz que es, hasta ahorita algunos lo tenemos, que hay en distintas formas, pero la más antigüita es esta, que podemos ver ahí. Edison inventa también el fonógrafo. Después tenemos en 1899, se pone en marcha la telegrafía sin hilos gracias a Marconi. Y los hermanos Lumière exhiben en el año 1895, ya había un cinematográfico, o sea, hicieron la primera película. Y en 1906 se transmite el primer mensaje hablado por radio. Siguiente. Muchas gracias, maestro. Espero les haya gustado esta pequeña exposición.
A ver, Profesor, hay un video todavía. ya, pasen, hay tiempo. Entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, tanto en Europa como en América, el mundo se transformó de un modo inimaginable. Más deprisa que nunca y tal vez más deprisa que en ninguna época a partir de entonces. Lo más importante fue la revolución en la tecnología. Espoleadas por la inventiva británica, las nuevas industrias adoptaron las técnicas más recientes, aplicando la ciencia y la máquina a unos procesos anteriormente manuales. Desde las grandes ciudades industriales de América a los recién descubiertos campos petrolíferos de Rusia, la tecnología cobró impulso y una importancia que cambiaron el modo de vida de la gente. Las invenciones se sucedían sin cesar y hacían progresar más aún las economías de las naciones industrializadas. Quizá el mayor avance de esta era de la invención se produce cuando un hombre llamado Thomas Edison descubre una forma comercialmente viable de iluminar: la bombilla. Edison empieza a trabajar como telegrafista, lo que despierta su interés por el estudio de la electricidad. Antes de Edison, hubo muchos inventores que se hicieron ricos y tenían sus talleres y trabajaban en distintos proyectos. Edison compartía muchas de esas características y pensamos en él como el gran inventor de la electricidad, del cine, del fonógrafo. Pero lo más interesante y lo que lo diferencia de esos inventores que hubo antes que él es que él solo trabajaba en proyectos que consideraba comercialmente viables. No experimentaba por experimentar. Intentaba encontrar ese invento que podía generar dinero y funcionar. Y de eso trata la segunda revolución industrial, de crear un producto mejor que todo el mundo iba a querer comprar y que se podía fabricar a bajo precio. Y lo que sigue es la electrificación de las ciudades americanas. En 1882 se electrificó la ciudad de Nueva York y aparece la posibilidad de transmitir corriente alterna y se podía enviar esa energía a grandes distancias y comienza la electrificación de la América rural. Al mismo tiempo teníamos a Alexander Graham Bell trabajando en la modulación de la voz, transmitiendo la voz humana por esas líneas. Y llega el teléfono. Pero aquellos que impulsan estas nuevas tecnologías lo hacen a un alto precio, para ellos mismos y para todos los que los rodean. No es la última vez que el nombre de Edison se ve relacionado con rivalidades sobre invenciones. En 1884, el serbio-americano Nikola Tesla está trabajando como ayudante en Edison Machine Works. La compañía está intentando perfeccionar un sistema para transmitir electricidad a grandes distancias. Se dice que Edison ofrece a Tesla $50.000 si consigue rediseñar con éxito los generadores de corriente continua de la compañía. Tesla lo hace, pero Edison incumple su promesa aduciendo que no había hablado en serio. Entonces Tesla deja la compañía y funda su propia empresa. Edison, cuando descubre la electricidad, emplea corriente continua. La corriente siempre es exactamente la misma, lo que significa que pierde fuerza con el tiempo, por lo que hay que instalar subestaciones cada pocos kilómetros. Tesla desarrolla una forma superior de transmitir electricidad, la corriente alterna, y se asocia con el empresario George Westinghouse. La batalla por la elección del sistema que se convertirá en el estándar para Estados Unidos será conocida como la Guerra de las Corrientes. La corriente alterna se puede enviar a un voltaje mucho mayor y puede viajar a distancias mucho mayores. Es más eficiente que la versión de Edison, pero Edison y Westinghouse se enfrentaron por la elección del sistema para llevar la electricidad a los hogares americanos. Edison lo utilizó todo. Llegó a coger animales abandonados y a electrocutarlos con corriente alterna para demostrar que era muy peligrosa.
Pero es una tontería porque no es más peligrosa que la corriente continua. Sin embargo, demuestra hasta qué extremos llegaban para demostrar que su invento era el mejor y el que se debía adoptar. La corriente alterna de Westinghouse y Tesla se convierte en el estándar. En poco tiempo, las fábricas incrementan su producción y trabajan más rápido que nunca gracias a la corriente alterna. Una de las primeras invenciones clave es la transformación del hierro en acero. El hierro es pesado y acaba deteriorándose. El acero es mucho más ligero, más resistente y duradero. Pero va a hacer falta un hombre muy peculiar para convertir la naciente industria del acero en un gran negocio. Es un inmigrante escocés llamado Andrew Carnegie. Empezó trabajando en el condado de Allegheny, Pensilvania, cambiando bobinas en una factoría textil. Ganaba $1 a la semana. Con el tiempo consiguió trabajo de telegrafista para el ferrocarril de Pensilvania y llegó a ser secretario del presidente. Y después fundó su propia empresa para producir hierro y construir puentes y más adelante acero. Y su compañía se convirtió en United States Steel, la mayor corporación de la tierra en la época. Pensilvania, en Oil Creek, un prospector llamado Edwin Blake perforó el primer pozo que empezó a producir. Pero ¿para qué se podía utilizar el petróleo? No lo sabían. Pensaron, para las lámparas, sustituiremos el aceite de ballena con petróleo. La mayor parte se refinaba para producir queroseno y quemarlo en las lámparas, aunque era un uso muy limitado. Pero entonces hombres como Henry Ford empezaron a fabricar automóviles. Y se dio un paso más en la refinación del petróleo. En lugar de queroseno se empezó a producir gasolina para los motores de combustión interna. Muy bien. A ver, ¿cómo está conformado el acero? A ver, ¿qué es el grupo? ¿Cómo es el acero? Profesor, ¿me escucha? A ver, El acero es una como combinación, ¿no? Entre el hierro y el carbono. ya. Sí, es una mezcla. Claro, es una mezcla entre ellos dos. Hierro y Tiene carbono. contiene, ¿no? O sea, contiene menos del 2% de carbono y 1% de manganeso y pequeñas cantidades de... Bueno, ahí está el silicio, el fósforo, azufre, hasta el oxígeno. Ya, la pregunta es, ¿cuáles son las características del acero? ¿Cuáles son las características del acero? A ver. Ah, ya, hay una que se puede, contraer, también se puede, dilatar, o no, o sea, creo que es según según su temperatura. Otra- Después, su punto de evolución también, ¿no? Es alrededor de 3000 centímetros. No, centígrados. Sí, sí, es un material muy tenaz, ¿no? O sea que, más que todo, es especialmente en aleaciones, ¿no? Usadas para herramientas, ¿no? Como por ejemplo algunas herramientas para lo que viene a ser resolver los talleres mecánicos. A ver, chicos, muy bien.
El acero, usted ha dicho que es una mezcla de carbono con el hierro. La diferencia que el acero con el hierro era de repente muy pesado, o también puede ser pesado el acero, ¿no? Pero mejoraba la calidad. ¿Pero en qué mejoraba sus características del acero? Que es inoxidable casi, ¿no? Menos se oxida, menos se corroe, dura más, es más resistente también que el hierro. El hierro creo que de repente un poquito más blando quizás, o más frágil, pero el acero es más resistente, más duro y tenía mayor duración. Hasta ahora se usa el acero. Hay muchos materiales de acero, como de repente los cubiertos también hay de acero, y tienen buen brillo, buena duración, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Y más resistente también. Por eso que crearon el acero, ¿no? Y con el acero pues se hace una infinidad de dispositivos, objetos, pueden ser ventanales, puertas, ¿qué más? Ferrocarriles, los rieles, puentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, chicos, a ver, entonces yo creo que estamos terminando. A ver, ¿quién falta? ¿Qué de Carreño? ¿Saben de Carreño? Ya no viene, ¿no? ¿Saben de Carreño? No, profe, no sabemos nada. Bueno, no se comunicó conmigo tampoco. Ya se ha perdido Carreño, ¿no? Por eso. Hay otro, Quispe. ¿Qué saben de Quispe? Quispe Pardo, tampoco. Ahí está en el aula, maestro. Profe. Ahí está. Ah, ¿verdad? Ahí está Quispe. Alin. ¿Qué pasa con Alin, no? Quispe. Ya se fugó también. Ya he escrito el chat. ¿Está en el chat? Ah, ¿qué dice? Mi micrófono me está fallando. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con Quispe? Hoy día es el último día, ya no hay otra ya. Ya no hay otra. Ah, sus trabajos para mañana, chicos. Mañana en la tarde ya me pongo a pasar y después si no presentan ya se van a quedar sin la nota. Profesor, Profesor. el trabajo que tenemos que presentar es ¿no? De la diapositiva que hemos hecho. Sí, claro, ya. pero mejórenlo, pues. Ya Trate de maestro. mejorarlo, presente para todos, digo yo. Mejórenlo más bonito, presenten más vistas, impresiones. Profe. Sí. Solo uno envía el trabajo, ¿verdad? Por grupo. Sí, uno por grupo, pues. Pero pongan sus nombres ahí de los integrantes. A veces hasta no ponen ni los nombres de los integrantes. Uno no es adivino, pues. Como le digo, pues tienen que innovar, impresionar con las vistas, colocar figuras, ¿no? Bonito. Tienen que impactar. De eso se trata. Ustedes buscan por ahí, la mayoría están acostumbrados, ¿no? Buscan en lo que encuentran por ahí, lo pegan, nada más. Y eso no es trabajo, pues. Y algunos peor todavía, algunos ponen una o dos vistas nomás y en uno pone sus nombres, en el otro pone un cuadrito ahí, y en el tercero pone la bibliografía, creo, y 3 nomás. Eso no dice nada, pa. Y son un grupo de 10, de 9, de 10. Eso no es trabajo.
Ya, chico, entonces le espero hasta mañana. No sé qué haremos con Quispe, pero está Quispe, ¿no? Todavía quiere sobrevivir. Profe, pero ahí en el chat él le pone que si le puede. Ah, perdón. Sí, dice mi Dice profesor, en un micrófono. momento puede poner, dice. ¿Ya qué pasó? Profesor, ¿me Quispe. escucha? Sí, sí. Profesor, disculpe, mi Tú todavía micrófono no me me... está fallando. ¿Puedo exponer? Tienen que exponer nomás, pero todavía hay tiempo. Vamos. Ya, profe. En un momento. Ya empieza. Tú estás sobreviviendo, estás con la justa tú por ahí. Profesor, ¿se logra ver? Sí. Ya explica. Bien, profesor, buenos días, compañeros todos. Reciban un saludo cordial de mi persona. Mi nombre es Salín Quispe Pardo. Voy a hablar sobre el Foro 5 de la evolución de la tecnología. ¿Cómo y por qué se inicia la tecnología y su evolución? Básicamente se da el inicio de la tecnología para resolver problemas y satisfacer sus necesidades de las personas. La tecnología se evoluciona en las siguientes: en la edad de piedra, edad de los metales, edad media y la revolución industrial. Básicamente en la edad de piedra surge una necesidad del desarrollo de la fabricación de los utensilios de piedra y el desarrollo de la agricultura. En esta edad de piedra se utilizaban piedras para la supervivencia diaria. Desde entonces se da el primer descubrimiento de la tecnología, que es el fuego, lo cual brindó beneficio al ser humano. También en esta edad de piedra los hombres utilizaban piedras talladas y vivían en las cuevas. Las actividades principales fueron la caza y la recolección. Luego pasamos a la edad de los metales. En esta etapa se desarrolló la fundición de los metales como el cobre, el bronce y el hierro. También en esta edad de los metales se pulverizaron minerales de color para obtener pigmentos, o sea, las pinturas que se aplicaban al cuerpo humano, a los utensilios de arcilla, a las ropas y otros objetos. Luego veamos en la Edad Media. En esta edad ya se desarrollaron los instrumentos como las máquinas y las obras técnicas. Por ende, pues, ¿no? Se produjeron los grandes descubrimientos científicos y los avances tecnológicos, como los inventos de la brújula magnética, los molinos del viento, los anteojos, espejo de vidrio, reloj mecánico, entre otros. Y también tenemos la revolución industrial. En esta revolución ya se ve grandes avances tecnológicos como la electricidad, las computadoras, los carros, las redes. O sea, en tema general ya se crearon las tecnologías y las energías eléctricas, que son las bases fundamentales para la vida diaria del ser humano. La tecnología en el antiguo Egipto se caracterizó por una evolución más lenta que duró en miles de años. Los egipcios utilizaron muchas máquinas como la rampa y la palanca como ayuda en las construcciones. También en esta edad se dio el invento del papel hecho de papiro. También se vio la rueda, el arado, la cerradura de puertas y pasta de dientes.
También los egipcios inventaron la matemática, la geometría, la medicina y la astronomía. Tenemos la tecnología en el antiguo Roma, Grecia. Los romanos destacaron en la tecnología aplicada, sobre todo en la agricultura, obras públicas y la tecnología militar, como por ejemplo los molinos hidráulicos, sistemas de calefacción, los engranajes, y principal invento fue el túnel acueducto más largo que se creó en el siglo VI antes de Cristo. Sería todo, profesor. Gracias. A ver, Quispe, no me has hablado de la agricultura. ¿Cuándo empezó la agricultura y la ganadería? A ver, ¿qué me puedes explicar de la ganadería y la agricultura? ¿En qué época aparece la agricultura? ¿Me has escuchado, Quispe? Profesor. A ver, te escuchamos. La agricultura aparece en la Edad de Piedra, profesor. Ya, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué utilizan? ¿Qué inventan? Para la agricultura, el ser humano inventó el arado para poner sobre los ganados. Nada más. ¿Qué más usaban? ¿Qué plantas habrían usado primeramente? ¿Qué plantas habrían empleado para sembrar? Las primeras plantas. En la época de los primitivos se utilizaron el maíz, la calabaza, el mate, profesor. No, estamos hablando ahí de los cereales, ¿no? El trigo. Para elaborar el pan, harina. Sí, profesor, y por la costa, la agricultura se basaba en los frijoles, el maíz. Ya. Y en los animales. ¿Cuáles serían los animales que primero domesticaron? Domesticaron el cuy. Uy. Sí, los venados. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Cuáles serían los primeros animales que domesticó el hombre? El hombre primitivo. El perro, ¿no? El perro, a partir de los lobos que se iban acercando ahí a sus viviendas, ¿no? ¿Y otros animales? ¿Ve? ¿Cómo no investigan? La oveja. La vicuña, ¿Qué profesor. dices? A ver. La oveja. La vicuña. La vicuña. Por ahí está hablando una También chica. los cerdos.
Por ahí estaban hablando. Ah, la abeja le decía. Ah, las ovejas. Posiblemente, ¿no? Las ovejas, las cabras, ganado vacuno también posiblemente, ¿no? O ¿Cómo se llama esto? El cerdo. zorro, ¿cuál? El cerdo. Ah, el cerdo. Posiblemente, ¿no? Muy bien, chicos, entonces hay bastante que investigar, hay bastante que estudiar, bastante que leer, ¿no? Hay cositas que uno tiene que ir aprendiendo, pues. Cómo se ha formado el pasado, ¿no? Cuáles son las primeras plantas que se cultivaron, cuáles son los primeros animales que se empezaron a criar, a domesticar, ¿no? Porque esas plantas posiblemente existían en el ambiente, en forma silvestre, tanto como plantas y animales, y luego empezaron a domesticarlo y a sembrarlo, a cultivarlo cada vez mejor. Y de ahí también iban mejorando la siembra, iban haciendo reproducciones, injertos, iban obteniendo otras especies. Y de ahí aparecen también nuevas especies, ¿no? Naturalmente y artificialmente, ¿no? Haciendo combinaciones por el hombre, ¿no? Haciendo injertos, por decir, ¿no? Recombinaciones. Bien, chicos, hay bastante que estudiar, nunca dejen de estudiar, preocúpense más, mejoren en la calidad de sus presentaciones, de sus trabajos, mejoren en sus exposiciones. Ustedes nunca han escuchado hablar en los grandes expertos, los grandes, ¿cómo le puede decir? Expositores, ¿no? A esos deben tratar de imitarlo ustedes, ¿no? Siempre vean los videos. En los videos, cómo explican, ¿no? Cómo detallan las cosas, cómo detallan las relaciones, explican, sustentan, fundamentan. Toda exposición no solamente es leer, ¿no? Ustedes leen al pie de la letra, pero no entienden lo que dice, el significado, ¿no? Eso hay que tratarlo de analizarlo con tiempo. Eso no se puede hacer el mismo día que uno explica, ¿no? Eso tiene que analizarlo 2, 3 días antes, analizarlo a fondo, verlo como una imagen, como si fuera presencial, ¿no? Y eso queda en la mente, queda en la idea, y eso después uno lo explica, ¿no? Y de esa manera uno no se olvida tampoco, para siempre queda perdido. Pero si ustedes leen del momento y después no se acuerdan ni de qué se trata, ¿no? Eso tiene que superarse, tiene que mejorar, chicos. Bueno, apareció Quispe estaba medio perdido también. Bien, chicos, entonces nos veremos mañana, hasta mañana. Presenten sus trabajos, traten de mejorarlo, si están muy pobres sin los trabajos. Ya, profe, disculpa nomás. Ya, maestro, gracias. Ya, hasta mañana. No, hasta el jueves sería, ¿no? Sí, pero sus trabajos mañana, ¿ya? Ya, profe, no se preocupe. Ya. Hasta el jueves. No, pero... Se fue.